para ese público. Ya no puede iniciar. ¿Ya se vio? Ya está. Sí, ya. Quiero que alguien me diga cuántas tutorías quiero. Dos, profe. 22 tutorías. Alex. Una. Y vale. Una. Bueno, muy buenas tardes. Venimos a presentarles un reporte de presentación de distemper canino en pacientes en la Clínica Veterinaria Salud Animal en el primer trimestre del año 2024 en Acacias Meta por un análisis epidemiológico. Mi grupo está conformado por Valentina Bermúdez, Wendy Jiménez, quien les habla, Alex Zúñiga. La clínica se llama Saude Animal. Saude. Listo. Iniciamos con una introducción, pues el moquillo, el distemper, más conocido coloquialmente como moquillo, es una enfermedad infectocontagiosa viral del género Morbillivirus de la familia Proximidae. Es de alta mortalidad pues, en afectaciones de los aparatos respiratorios y digestivos, aunque si se deja avanzar mal la enfermedad, ya puede pasar pues, a lo que es afectaciones del sistema nervioso. Esto se puede transmitir de forma indirecta por medio de alimentos o aguas contaminadas o de forma directa a través del contacto con el animal o por algunos fluidos. Bueno, como objetivo pues tenemos analizar y aplicar las medidas epidemiológicas de los registros de casos recolectados pues, por distemper canino en la Clínica Salud Animal del municipio de Acacias del departamento del Meta. Bueno, como objetivos específicos, primero que todo tenemos recoger la información de casos por distemper caninos presentados pues, en la Clínica Salud Animal en el trimestre del año 2024 en el municipio de Acacias. Como segundo tenemos aplicar las ecuaciones de las medidas epidemiológicas de los datos recuperados pues, en la Clínica Salud Animal durante el primer trimestre del año 2024 sobre distemper canino. Y ya tenemos como tercero concluir las medidas en el estudio, dándole así una influencia en el resultado final del estudio. Bueno, iniciamos con la metodología. Es el tipo de estudio. Es un estudio analítico epidemiológico de casos y controles observacional de tipo longitudinal retrospectivo. Tenemos la ubicación, pues la Clínica Veterinaria Salud Animal se encuentra pues, ubicada en el municipio de Acacias Meta, situado en el departamento del Meta, se encuentra ubicado a 28 kilómetros al sur de Villavicencio y a 126 kilómetros de distancia de Bogotá, capital de Colombia. Aquí podemos ver la imagen. Bueno, iniciamos con la obtención de registros de bases pues, durante del primer trimestre del año 2024, o sea, enero, febrero y marzo. Hicimos la recopilación de historias clínicas, en total fueron 380 historias clínicas de pacientes caninos ingresados pues, en la Clínica Salud Animal por sintomatología, de los cuales estos 135 se les realizó una prueba rápida para distemper canino y de los cuales 64 salieron positivos pues, para distemper canino. Nuestros factores de riesgo tenemos primero el sexo, lugar de residencia, si era urbano o rural, la edad y si estaban vacunados o no vacunados. Bueno, inicialmente para llegar digamos como tal a recolectar los datos tenemos como tal acá lo que son las esperas clínicas por pacientes con moquillo en la Clínica Saude y su respectiva prueba rápida de confirmación utilizada en la clínica. En base a eso hicimos una base de datos donde básicamente nuestros posibles pacientes en riesgo serían 135, nuestra población total son 380 y nuestros positivos son 64. En nuestras muestras usamos una muestra no probabilística por conveniencia. Nuestras variables, la dependiente, básicamente hablamos de la presencia de distemper canino en caninos, valga la redundancia de Acacias Meta, y sus variables independientes, edad, sexo, vacunados, no vacunados y vivienda. En la recolección de datos se revisaron lo que son los registros como tal, médicos veterinarios e historias clínicas que hubo durante los meses de enero, febrero y marzo, y se extrajeron
los datos como tal. Bueno, ya hablamos de la historia natural de la enfermedad, donde tenemos pues como tal la enfermedad epidemiológica, donde en la parte de arriba tenemos lo que es el agente biológico, que pues en este caso es morbillivirus, como huésped los caninos y el medio ambiente pues las secreciones. Tenemos en el periodo patogénico se ha hablado de dos etapas, en la etapa subclínica y la etapa clínica. En la etapa subclínica hablamos de que la sintomatología no es visible, no es y a veces pasa desapercibida, pero el animal puede ser portador del virus y puede estar afectando a otros animales sanos. Y en la etapa clínica, ya es la presencia pues, de sintomatología, como lo que mi compañero anteriormente, digestivos, respiratorios, en algunos casos cutáneos, y ya pues como ya lo último son el sistema nervioso. En el periodo postpatogénico es que si se habla de que el animal tuvo una recuperación, a futuro, a largo plazo, va a experimentar como efectos de haber presentado la enfermedad. Hablamos de 3 prevenciones. En la primaria, pues es lo que hacemos para que el animal no vaya a presentar el evento a un futuro. Entonces, en este caso hablamos como la inmunización con vacunas. Si el animal no tiene un buen esquema, pues mejor es evitar predisponerlo, digamos, a ese agente o sacarlo hasta que pues complete todo su esquema. En prevención secundaria hablamos de que estos cilindros en cuanto a diagnóstico temprano de la enfermedad, y si hace diagnóstico temprano podemos utilizar lo que sería un tratamiento. En diagnóstico temprano pues tenemos como realizar pruebas de antígenos, y en algunos casos se puede hacer por citológicos, pues esta se hace con inmunofluorescencia, y el tratamiento no existe como tal un tratamiento específico para el distemper, pero se puede tratar con fluidoterapia pues para el caso de las deshidrataciones, antibióticos, antiinflamatorios, anticonvulsivos, ya ese era el caso del sistema nervioso. Y pues prevención terciaria ya es como una rehabilitación del animal, tenerlo digamos, en cuanto a terapia física y un cuidado nutricional. Los resultados lo tomamos como los datos, en esta pues vemos lo que es en enero, en febrero y en marzo, pues en nuestro sexo tuvimos hembras y machos. En cuanto nos da como mi compañera positivos, tenemos 64 y nuestra población en riesgo de los 135. En esta tabla está la tabla 2, registro de pacientes positivos. Esta ya la hablamos así en general, entonces igual, pues nuestro sexo fue macho y hembra, nuestro macho 38, 26 positivos, dando un total de 64, y pues nuestra población 135. En esta ya tomamos nuestra variable de edad, que es menores a un año y mayores a un año. En esta igual, nos dio 64 con nuestra población de riesgo, los 135. En esta ya hablamos de los vacunados, igual 64, si es vacunados y no vacunados, no vacunados, pues hay más presencia en nuestra población en riesgo. En zona de residencia igual, en lo urbano hay presencia de 41 con total de 64 y 135. Otra de eso, pues la tomamos ya eso de mortalidad que se tuvo en el distemper, que fueron de nuestra población como tal en riesgo, fueron 19, y estas son difusiones por otras causas que llegaron a la veterinaria. Bueno, ya vamos en cuanto a las medidas epidemiológicas. Inicialmente, la razón básicamente es la relación que hay entre una población a otra, pero que son diferentes. Es decir, A es diferente a B. En esta ocasión hicimos razón macho-hembra, donde básicamente por cada hembra positiva de distemper canino, en el primer trimestre de la clínica Saude hay 1,461 machos, y en cuanto a la razón hembra-macho, ya sería por cada macho hay 0,684 hembras. En la proporción hablamos como el total de nuestra población, una porción, o sea, una pequeña porción como tal, donde A es sobre A más B, y en este caso hicimos proporción en hembras positivas, proporción en hembras machos y proporción de edades, mayor a un año, menores a un año, donde hablamos que en la proporción de hembras por cada 100 caninos positivos a distemper canino, a distemper hay 41, por cada 100 caninos hay positivos a distemper canino, hay 41 hembras. En la cuestión de machos, ya sería
por cada 100 animales como tal positivos a distemper canino hay 59 machos, y en la proporción de edad, incluso hablamos de la proporción en riesgo, los menores a 1 año corresponden al 87%, que se eleva muchísimo más a los mayores a 1 año, que esto pues básicamente sería el total de riesgo en los mayores de 1 año corresponde al 13%, es decir, muy bajo. En cuanto a la mortalidad, iniciamos con la mortalidad específica, donde la mortalidad específica son el número de casos positivos por distemper canino sobre toda la población, y la mortalidad general son los muertos como tal, la mortalidad que hubo entre las diferentes causas y las causas como tal de nuestro estudio, que en este caso es distemper canino. Hablamos de la tasa de mortalidad específica como tal por distemper canino en la clínica Saúde en el primer trimestre del 2024 hace referencia al 14%, y como tal la tasa de mortalidad por todas las causas hay un 20%. Bueno, ya en cuestión de letalidad, pues la fórmula es casos positivos confirmados por el test sobre todo el total de positivos de distemper canino, ¿sí? Entonces ya aquí nos habla del 50%, o sea que la letalidad por distemper canino en la clínica Salud Animal en el primer trimestre del año 2024 es del 30%. La prevalencia general es total de casos en una población, en un lugar y momentos dados sobre el total de la población de ese lugar y los momentos dados, ¿sí? Entonces tenemos acá que nos da un 17%, o sea que en la clínica Salud Animal en el primer trimestre del año 2024 tiene un valor del 17% de probabilidad de ser afectada por distemper canino. Medidas de asociación. Primero tenemos el OR, nosotros como es casos y controles, tenemos que buscar ese factor de riesgo, ¿sí? De nuestras variables, ¿sí? Tenemos el OR que es razón de posibilidades. Entonces acá tenemos que es A por D sobre B por C. Entonces tenemos el OR para sexo, que nos dio 1,78. Eso quiere decir que la probabilidad de ser macho y enfermarse por distemper canino es de 1,78 veces mayor que el grupo de las hembras, ¿sí? En lo de la vacunación, esto es 3,26, o sea que esto quiere decir que la probabilidad de ser vacunados y de enfermarse por distemper canino es de 3,26 veces mayor que el grupo de vacunados. El de vivienda atribuye al 1,02. Esto quiere decir que la probabilidad de vivir en zona urbana y enfermarse por distemper canino es de 1,02 veces mayor que el grupo que vive pues, en una zona rural. Y ya lo que es OR edad, esto quiere decir que la probabilidad de ser menor de 1 año y enfermarse por distemper canino es de 1,49 veces mayor que el grupo de mayores de 1 año. Tenemos pues el riesgo atribuible, la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos, en la cual pues tomamos en nuestras variables, son vacunación y vivienda, la cual pues nos da de 0,142, el cual se puede decir es que 14 casos por cada 100 expuestos son atribuibles a factor de riesgo. En vacunación nos da 0,287, que son 28 casos por cada 100 expuestos, son atribuibles a factor de riesgo. En vivienda 0,07, eso nos da que 0,7 casos por cada 100 expuestos son atribuibles a factor de riesgo. Y en la edad es Tu teléfono ya llegó al 90% para que estés pendiente. 8,3 casos por cada 100 expuestos pues son atribuibles a factor de riesgo. Ya hablamos de la tasa pues, en cuanto al riesgo atribuible porcentual, la fórmula de incidencia de expuestos por la incidencia de no expuestos sobre la incidencia de expuestos, en la cual pues nos da por ya esto es por 100, en esta hablamos de que el 26% que se habla de que si se elimina el factor de riesgo, pues la enfermedad disminuiría en 26%, pues como tal en este grupo. Igual, en la vacunación hablamos de un 46%, es que si se elimina como tal este factor de riesgo, disminuiría en un 46% en ese grupo. En vivienda es del 1%, entonces si se elimina este factor de riesgo en la enfermedad, disminuiría el 1% en ese grupo. Y en edad es de 18%, que si se elimina este factor de riesgo de la enfermedad, disminuiría el 18% en este grupo.
riesgo atribuible poblacional, hablamos ya de la incidencia poblacional sobre la incidencia de expuestos, donde básicamente hablamos de que, en la población, cuántos casos hay de probabilidad como tal para ese factor de riesgo. Entonces, en el sexo, en la vacunación, en la vivienda y en la edad, digamos, inicialmente en la población hablamos que 7 de cada 100 casos, pues básicamente son atribuibles a este factor de riesgo. En cuanto a la población en la vacunación, 14 de cada 100 casos son atribuibles al factor de riesgo. Y en cuanto a la vivienda, hablamos de un solo 1%. Y en la edad, de un caso por cada 100 casos. Y en lo que es la edad, en la población, básicamente hay 9 de cada casos. De 100 casos, digamos, son atribuibles como tal al factor de riesgo. Es decir, que, digamos, en lo que es el riesgo atribuible poblacional, nuestro factor de riesgo sería entonces la vacunación. Entonces, en cuanto al factor, digamos, el riesgo atribuible porcentual, ya hablamos de incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos sobre incidencia de expuestos poblacionales por 100. Y básicamente aquí ya hablamos, digamos, de una eliminación como tal del factor de riesgo. Inicialmente en el sexo, perdón, se elimina el factor de riesgo, se tendrá como tal una disminución del 16%. En la incidencia como tal de la enfermedad en la población, en la vacunación ya hablamos de un 29%, en la vivienda un 1% y en la edad un 18%. En cuanto a las otras causas, ya hablamos como tal de la erliquiosis, el atropellamiento, el parvovirus y el distemper. En este caso también debíamos incluirlo porque como tal era el estudio que estábamos tomando nosotros y estuvimos por otras causas para así, digamos, como tal, mirar la prevalencia general que hay como tal en toda la población que nosotros elegimos, que fueron los 380 datos. Inicialmente, la erliquiosis de los 100 fallecidos, el 0,021 fue por erliquiosis, el atropellamiento de los 100 fallecidos, el 4% fue por atropellamiento y de los 100 fallecidos, el 0,4 fue por parvovirus. Ya, vamos con las estadísticas. Bueno, pasamos a las estadísticas. En este primer gráfico lo que vamos a mostrarles es el casos positivos por sexo, o sea, por sexo, digamos hembras en 41% y machos con 59% registrados para el primer trimestre del año 2024. En este caso, básicamente los machos, en el caso, digamos, de los positivos, es factor de riesgo de ser macho como tal, en los datos que elegimos, de los 380 que fue nuestra población total. Entonces, hay más probabilidad de que uno sea macho que le dé distemper canino que en cuanto a la edad. Ok, ya en el segundo, estos casos ya negativos por sexo de distemper canino registrados pues también en el primer trimestre del año 2024, pues en la clínica ya tenemos igual hembras con un 55% y machos con un 45%. Bueno, en este tercer gráfico, lo que mostramos aquí son negativos a distemper canino según el rango de edad en el primer trimestre del año 2024. Entonces, nuestro rango de edad era mayores a un año con un 11% y menores a un año con un 89%. ¿Sí? Ya en este cuarto gráfico, lo que mostramos aquí también negativos a distemper canino según el rango de la edad en el primer trimestre del año 2024. Entonces, igual tenemos aquí el porcentaje, o sea, entonces los de mayor a un año con un 15% y menores a un año con un 85%. En este caso como tal, digamos, el factor de riesgo sería acá menores a un año, porque son como tal, incluso en la literatura dice que los animales, los caninos que son menores a un año son los que son más propensos a tener distemper canino. Vacunados y no vacunados, la gráfica pues nos muestra que los no vacunados tuvimos un 40 de positivos y de un 24 de negativos, y en los que sí están vacunados y presentaron la enfermedad tenemos un positivo
24 y negativos 47. En esto, pues nos damos cuenta que en cuanto a los que no son vacunados, pues que son, tienen mayor pues, riesgo de presentar pues, el distemper canino como el que se conoce como tal. Ya, en casos positivos y negativos del distemper, tenemos del lugar de residencia, hablamos de que en cuanto a lo urbano tenemos positivos 41 y negativos 45, y en lo rural tenemos positivos 23 y negativos 26, en lo cual incluso el factor de riesgo, digamos, o sea, a vivir en lo urbano, pues en lo que nos damos en los datos, es que digamos lo urbano tiene pues a presentar positivo, a presentar la enfermedad, más que los pacientes pues, de zona rural. Bueno, en cuanto a la sensibilidad y especificidad, iniciamos haciendo una tabla de 2x2, donde básicamente hablamos de los expuestos y los no expuestos, los que son verdaderamente positivos, los que son verdaderamente negativos. Incluso en este caso hicimos la sensibilidad donde estaban nuestros positivos sobre nuestra población en riesgo, que básicamente la fórmula de sensibilidad es A más A más C por 100. Inicialmente en la sensibilidad del peso usado en esta veterinaria es de 47%, lo que quiere decir que por cada 100 animales, 47 son clasificados con verdaderamente positivos. Cabe resaltar que la sensibilidad hace de la prueba, digamos, es la que tiene la habilidad para mostrarnos los verdaderamente enfermos o positivos como tal. En cuanto a la especificidad, ya hablamos de que, digamos, como tal, el peso usado en esta veterinaria es de 51%. Esto muestra que cada 100 animales, 51 van a ser clasificados como verdaderamente negativos, y la especificidad tiene como esa habilidad de mostrarnos los verdaderamente sanos o pues animales que no estén enfermos como tal. Bueno, en cuanto a nuestras conclusiones, inicialmente hablamos pues de que el estudio realizado y los datos que se extrayeron como tal en la clínica Saude va a depender, digamos, como tal de la calidad de vida que pueda darle como tal el propietario al animal. ¿Por qué? Porque en el caso en el que el animal, digamos, nuestros factores de riesgo, en este caso serían animales que no están vacunados, porque incluso el animal que esté urbano o rural no tiene absolutamente nada que ver, o sea, el lugar de residencia no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver mucho el hecho de que tengan un animalito, o sea, un canino que esté en su etapa de cachorro y lo saquen al exterior. En ese caso ahí se podría como tal contraer la enfermedad, o bueno, o que empiece, digamos, como tal a hacer ese evento. Entonces, ya, no sé qué más decir. Las bibliografías, ya. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. ¿De qué me respondo? Sí, también. Bueno, la pregunta que le he hecho casi a todos es que ustedes analicen el porqué de las cosas, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿por qué creen ustedes que las hembras tienen menor prevalencia con respecto a los machos de contraer este sistema? Porque tiene menor prevalencia. Menor prevalencia. Menor, Según sí, que mostraron, según las los hembras tienen menor a los machos mayores, ¿no? Incluso yo, digamos, en un caso, digamos, diría más que todo, digamos, porque los hombres o los perritos tienden, digamos, a no esterilizarlos, y cuando hablamos de fluidos, me imagino que pues los perros, sí, digamos, como que están en eso con las hembras, entonces podrían ser fluidos de que pues como tal se aparejan, entonces de ahí puede, digamos, ¿Cómo es la transmisión de gusto? por cosas, por contacto directo, por contacto directo, agua, comida, y ya directo, digamos, por las mucosas, más que todo. O sea, los machos salen más que las hembras. ¿Así que? Los machos salen más que las hembras. Pues yo siento que Salen más, que están castrados, ¿no? yo siento que ¿Tuvieron en cuenta eso? No, no, ¿Tienen en cuenta eso es eso? lo que yo creía, sí, de mejor. Porque están evaluando también el tipo de vivienda. yo o sea, le diría que ahí también entraría mucho pues la calidad, como decía mi compañera, la calidad de vida que le da pues, al perrito, ¿sí? O sea, digo yo, o no sé si de pronto traería ahí, pero digamos, los machos son más a contraer esa enfermedad porque siento que los propietarios, o hay muchos propietarios que no tienen
perro que pues a las hembras, ¿sí? Un macho con una hembra. Diría yo también, por ejemplo, no sé si entraría ahí, pero o sea, yo lo veo así también. ¿Verdad? Sí, o sea, Sí, sí, que es que va con una hembra que con un macho, que hay como los humanos nos consienten más las niñas que las niñas. Yo siento que no tienen más problemas con las hembras porque las hembras básicamente las ponen a parir y ahí están en algunos casos. Pero digamos, Ya era- digamos, o sea, nosotros en la tabla de datos de los te das cuenta, pues ellas son las que menos presentan, entonces por eso que digamos, tienen mejor esquema de vacunación, tienen mejor esquema Yo de lo hablo por esa no parte, son tan sí. expuestas ante la gente más que los machos, hacia, digamos, con respecto a lo de la calidad de vida. ¿Me van a entender? Ay, bueno, los datos que tomamos en cuenta en la No, la verdad que Hay varias variables que pueden estar influenciando, pero todo lo que ustedes están diciendo pues tiene algo de razón ahí, que son variables que pueden estar influenciando la prevalencia que se generan tanto machos y hembras. Ahora la edad, ¿por qué animales menores de un año? porque se puede mucho. ¿Qué pasa con los Cuando es como el mismo, digamos, como uno cuando es chiquito, digamos, el sistema inmune de nosotros no ha sido expuesto a agentes patógenos en ese momento de ser expuestos, lo van a atacar, digamos, ¿cómo se dice? Como cuando en el caso de que los naturales, digamos, que sean menores de un año, ¿qué pasa? Como no digamos como no han tenido como tal, digamos, contacto, está en contacto con el estilo que pasa en todos los animales. En el momento en el que lleguen, como tal, no tienen una inmunidad totalmente avanzada, lo que va a hacer el virus en el animal será no súper bien. O sea, que un animal que tenga un buen sistema inmunológico del sistema americano. No es que no es, sino que, solo que son digamos, fundamentados los de... es menos, digamos, posible que la enfermedad se desarrolle. Y ahora, en la zona rural con la zona urbana. Bueno, en el caso de la zona urbana, creería que digamos están más expuestos porque están los callejeros. No digo que en la rural no, pero pues digamos como tal, digamos como que tienen más, Más facilidad, más contacto, contacto, como digamos con otras enfermedades, ¿no? digamos que en lo rural nosotros hacemos un referente, digamos, a las veredas, al digamos de vereda a vereda, sí, siempre hay un buen, digamos, distanciamiento, entonces en la mayoría de los animales que hay en cada finca, la mayoría, digamos, casi no mantiene contacto por ahí, digamos, con, ¿cómo se dice eso? Con animales. Sí, como con otros animales, Esa ahí en la presentación, en la gráfica 3 y gráfica 4. Ah, claro, de verdad. no, Me pareció que son iguales. Pero no sé qué están mostrando. Ay, ya sé. ya, Tres sí, y es que cuatro, se dividió, es igual. 3, 4, Por eso. 3. Ahí. Ahí. Tienen los mismos títulos, libros de cambiar. O sea, ¿qué nos quieren mostrar ahí? Porque la verdad no entendí. En este caso, La otra. no me toca. Usted dice que es igual que
lo del gráfico, totalmente de acuerdo con el profe. Ahora quiero que me muestren el OR de vacunación. ¿Cuál de vacunación? Tengo así claro. Ahí. El OR es vacunación. Sí, Sí, sí. de vacunación es 3,26. Le digo, el OR de vacunación es 3,26. ¿Qué significa eso? Pues, No lee, interprete, no me lea. pues, ese 3,26 quiere decir que tiene 3,26 mayor probabilidad de estar infectados por este mecanismo que los que no están vacunados, ¿sí? Allá dice, esto quiere decir que la probabilidad de ser no vacunado y enfermarse por distemper son 3,25 veces mayor que el grupo de vacunados. No, pues dice eso. De no vacunados. Que el grupo de De vacunados, vacunados. se puede vacunar, sí. O sea, los no vacunados se enferman más. Sí. Ok, listo. Déjame ver el RA de vivienda. RA de vivienda. Dice 0,7 casos por cada 100. Multiplique ahí en su calculadora que deben cargar todo hasta el último día de clase. 0,07%. 7 o 0,7.